Buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando, en todo caso, a medida que se vayan sumando, si hay alguna cuestión que volver a ver, la vemos. Bueno, es el último encuentro del seminario. La idea de este encuentro no es trabajar sobre algún texto en particular, con algún contenido específico, sino por ahí hacer un repaso del recorrido, de lo que fuimos trabajando, y centrarnos en el trabajo de la consigna final, la elaboración del trabajo final. Aprovechamos, después les pasamos por escrito también ahora para que queden algunas fechas importantes. En principio, bueno, pedir a quienes no hayan todavía completado la totalidad de los trabajos de cada uno de los encuentros que lo puedan hacer. Corregime, Yamila, si hay alguna cuestión específica que ver, pero en principio la fecha final para la entrega en que tienen que estar los 4 trabajos de cada uno de los encuentros previos es el 31 de octubre. Y el 7 de noviembre es la fecha límite de entrega del trabajo final, que es un poco lo que vamos a trabajar en el encuentro de hoy, sobre las consignas y demás. Ahí, como algunas consideraciones generales sobre los trabajos que estuvimos viendo de los encuentros anteriores. Por ahí pedir en algunos casos bueno, que sobre todo en función de lo que se vaya a elaborar para el trabajo final, de tratar de responder las consignas y la elaboración, que tenga, como que esté centrada mayormente y que los contenidos estén puestos en poder vincular lo que se trabajó conceptualmente con experiencias concretas de las localidades donde cada uno está inserto, o si bien no son de esas localidades, digamos, experiencias que puedan conocer de la provincia y que quieran tomar como referencia, pero sí pedir un esfuerzo por no quedarnos si se quiere, en el análisis o la descripción conceptual de cada uno de los encuentros, sino poder poner en juego, hacer preguntas, problematizar esos abordajes conceptuales con experiencias, ¿no? Poder ponerlos en diálogo y que los desarrollos, más allá de que se haga alguna referencia a la cuestión conceptual que trabajamos, que los desarrollos puedan estar centrados en el análisis de las experiencias. Esto es, tomar la experiencia que se quiera, el caso, como para hacer referencia y poder analizarlo y vincularlo con esos desarrollos conceptuales. Ahora, en todo caso, la idea es también poder retomar algunos ejemplos de los trabajos que han hecho hasta ahora, como para trabajarlos y generar, digamos, a partir de eso, algunos planteos, algunas cuestiones que permitan orientar el proceso de elaboración del trabajo final. Volvemos a hacer, como para situarnos, un breve recorrido de lo que han sido los encuentros previos del seminario, y después, en base a eso, nos metemos ya de lleno en compartir la consigna del encuentro, del trabajo final, perdón, y bueno, y a partir de ahí abrir el diálogo para que, si surgen, digamos, preguntas o cuestiones que necesiten alguna orientación. Arrancamos el primer encuentro con el texto de Bourdieu, Efectos del lugar. Básicamente el aporte de ese texto, o lo que nos parecía importante, por lo que lo incluimos en el programa del seminario, tenía que ver con poder vincular los aspectos geográficos del lugar, si se quiere, y los aspectos sociales, ¿no? Como esas dimensiones, y cómo esas dos dimensiones
se influencian mutuamente y entran en juego a la hora de condicionar el desarrollo de los procesos. Trabajamos el concepto de espacio físico y espacio social, y las interrelaciones, las interacciones entre ambos en los procesos históricos y sociales concretos. Veíamos ahí algunas cuestiones de cómo determinadas configuraciones espaciales y de disposición física tenían influencia en el desarrollo de los procesos sociales y cómo los procesos sociales y la manifestación de los procesos en la dimensión social daban cuenta de algunas configuraciones de orden geográfico y después también cómo la reconfiguración de esas dimensiones en el espacio social también interactuaban y generaban de alguna manera condicionantes sobre el espacio físico. Después, en el segundo encuentro, abordamos concretamente la cuestión del territorio, cómo se daba, digamos, como un segundo paso en esa discusión entre lo que era el espacio social y el espacio físico, en términos de los análisis territoriales. No trabajamos ningún texto específico de autores que trabaje, o sea, en la bibliografía obligatoria, ¿no? Después en la bibliografía de consulta sí dejamos ahí algunas sugerencias de autores que trabajaban directamente en la cuestión del territorio, pero para el encuentro nos basamos en el texto El enfoque socioterritorial, que es un texto elaborado a partir de una experiencia de gestión, que fue un periodo de un equipo que estuvo a cargo del programa social agropecuario y que desarrolló este texto en virtud de, o en diálogo, digamos, con esa experiencia. Y después, a partir de ese texto, sí trabajamos algunas cuestiones vinculadas a la definición del territorio, que trabajan algunos autores, sobre todo brasileros, Hasbert, Bernardo Manzano Fernández, Milton Santos, que en todos los casos, digamos, están citados como bibliografía ampliatoria. Después, en el tercer encuentro, trabajamos el texto del Observatorio para América Latina, del espacio que conduce Esther Ceseña, y nos centramos en el análisis de lo que es el IRSA, el Plan de Desarrollo Regional para América Latina, y dentro del IRSA puntualmente dejamos ahí como pautadas algunas dentro de ese texto, que era un poco más amplio, dejamos pautadas algunas cuestiones que hacían específicamente al análisis de la hidrovía Paraná-Paraguay. Y en el caso en el último encuentro, o sea, esto lo planteamos como, si se quiere, como uno de los ejes de la planificación geopolítica a nivel global, centrada en la profundización del desarrollo de la matriz extractivista, y cómo ese desarrollo tenía un anclaje concreto en estos planes y en la profundización de toda la infraestructura pensada en base a la exportación de commodities y la extracción de materias primas para el desarrollo de los países del centro o primer mundo. Y en el último encuentro, a partir de un texto de la Vía Campesina Internacional, trabajamos sobre el concepto de soberanía alimentaria, y ahí varios y varias de ustedes fueron como trayendo a la luz y compartieron en sus producciones experiencias de sus localidades, de los entornos, de las provincias, que abonaban a estos procesos de construcción de soberanía alimentaria. Como decíamos al iniciar, la idea de este encuentro es trabajar sobre la consigna de la producción final. Yami, no sé si querés contar, como para abrir un poco cuál es la consigna, cómo la pensamos y en qué cuestiones hacer hincapié, y luego de eso abrimos ahí como el espacio de intercambio y retomamos algunas de las producciones previas. Buenas, ¿cómo están? Sí, voy a empezar a compartir un poquito la consigna para apoyarme.
Un segundo. Mientras tanto, bueno, vieron que tenemos casi un mes para ponerse al día con todo. Así que bueno, a ver, ¿se está viendo ahí? No sé si se ve. Ahora sí se ve. Súper. Bueno, La primera parte se ve, digamos, después habría que bajarlo para... Ahí va. lo voy a ir bajando. Un poco todo esto que venía comentando Andrés fue como un recorrido por, por los autores trabajados, pero también, digamos, situados en una realidad. Al principio, cuando hacía mención esto del esfuerzo de situarse, tiene que ver con que en algunos trabajos encontrábamos que como que dialogaban más con el texto que con esta invitación de pensar el territorio que vivimos y habitamos. Entonces no se podía ver en la producción, digamos, nada, dónde están viviendo, cómo es el territorio, cuáles son las actividades productivas que hay ahí, que en algunos trabajos, digamos, sí se podía ver, era como que leías el trabajo y te situabas, ¿no? Esa es un poco también la intención. Eh, Voy a pasar a leer un poco la consigna y de ahí vamos a ir abriendo también un poco más, aclarando esto. ¿Te parece, Andrés? Súper. Sí, sí, perfecto. Te vi, te vi. Bueno, es una pregunta propuesta del práctico. Territorios para la dominación y territorios para la autodeterminación. Este encuentro no tiene una consigna específica, sino que se trabajará sobre la propuesta de trabajo integrador final, que será la siguiente. Utilizando el marco conceptual y principales categorías trabajadas de este como de los otros seminarios, que puedan recuperar autores o temáticas que lo inviten o las inviten, digamos, a entrelazar esto. Yo recuerdo que hubo algunos trabajos que traían como canciones, letras de canciones que expresaban, digamos, el paisaje vivido de ahí, o también un poco la nostalgia, cómo se fue transformando. Y eso se estuvo trabajando en uno de los seminarios, según tengo entendido. Está buenísimo que se interdialoguen los espacios, ¿no? Eh, bueno, entonces, esto, recuperar categorías tanto vistos acá como en otro seminario, realizar una producción breve que dé cuenta de experiencias o ejemplos de realidades productivas actuales de la provincia, donde se pongan en juego distintas intencionalidades en torno a la apropiación del espacio y sus aportes a lógicas políticas que abonen a procesos emancipatorios o bien refuerce la dominación y la dependencia. Hacer un esfuerzo por situarse y ser específico en el recorte del territorio en el que se está trabajando. Confeccionar un mapa donde se pueda visualizar los casos, ejemplos y experiencias desarrollados, identificando los actores involucrados y sus modos de intervención. Políticas públicas, normativas que intervengan favoreciendo los procesos o limitándolos. Los conflictos que se derivan de estos también, de estos usos del territorio. Y fuimos como poniendo algunas preguntas e ítems que ayudan a pensar, digamos, cómo ir creando la producción final. Por ejemplo, eligen un recorte. El conflicto o la disputa que hay en una reserva natural. Bueno, ¿cuáles fueron los desafíos y disputas que debieron afrontar para lograr su territorialidad o apropiación del espacio? Como ir contando un poco la contextualización, ¿no? O sea, este espacio sitúa esta problemática, qué conflictos se están dando ahí, cuáles son las disputas.
qué se está disputando, cuáles son los intereses. Si fuesen unidades que refuercen la dominación y dependencia, ¿qué transformaciones tuvieron lugar para concretar esos procesos? ¿Sobre qué tuvieron que pasar? ¿Qué lugar tienen las poblaciones locales en esos procesos? ¿Qué diversidades fueron sacrificadas y expulsadas como consecuencias? Identificar múltiples actores sociales involucrados, sus roles, en términos de escalas, qué alcances tienen, cuáles son sus alianzas, cuáles son los desafíos o conflictos que enfrentan. ¿Hay normativas y o políticas públicas que faciliten o generen obstáculos para estas producciones? Y para quien se ponga todas las pilas y se motive, digamos, con este trabajo, sugerimos para quienes les interese profundizar, puedan ponerse en contacto con los actores protagonistas de las experiencias para emplear información. Había algunas experiencias también, recuerdo, de grupo de emprendedores jóvenes apicultores, por ejemplo, ¿no? Que el Estado, en relación a que se organizan para realizar esta producción, el Estado le fue cediendo, digamos, territorio para que puedan producir, se le cobraba un porcentaje. Bueno, en este caso, digamos, ¿cómo fue todo ese proceso, digamos, de organización y de producción? ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Qué alianzas tuvieron que tejer para que se pueda lograr y que sea, como que salga triunfante ese emprendimiento? Hubo otros que contaban, digamos, bueno, estuvo la idea de una cooperativa de pescadores, pero no, se truncó, no tuvo el éxito que esperaban. Después también había muchas experiencias de huertas comunitarias, por ejemplo, que eran quienes le proveían a la localidad, ¿no? Que eran las verduras y las frutas frescas que no venían de otros lugares, sino que tenían un convenio y ellos mismos abastecían a los mercados locales o a los comedores municipales, ¿no? Y así muchas experiencias más. La idea de hacer un mapa también es como poder integrar todas estas experiencias, como que quede un material mayor, ¿sí? Además porque había varios que ya venían trayendo esta idea de traer un mapa y ubicaban, ¿no? Cuando explicaban, no sé, esta es la zona del barrio que estoy hablando, y para uno, digamos, es mucho más fácil poder entender qué nos está proponiendo, qué está pensando, cuál es la propuesta. Y bueno, y me parece que como carácter de trabajo integrador final se merece esto. No sé si querés agregar algo, que aclaremos algo más. ¿Hay preguntas? Sí, ahí en principio, digo, como para pensar el objeto del recorte, digo, uno se pueden centrar en alguna experiencia particular de las que ya han trabajado, digamos, fueron trabajando en las producciones previas, o también se puede hacer un recorte espacio-temporal, digamos, y no necesariamente centrarse en una experiencia y analizar a la luz de los conceptos y lo que fuimos trabajando a lo largo del seminario, ese espacio en ese periodo de tiempo. Pienso, por ejemplo, digo como para orientar un poco qué es lo que estamos pensando en este sentido, se podría llegar, y traigo esto porque me parece que tiene varios de los ejes que vinimos trabajando durante el seminario. El recorte puede llegar a ser, ¿no?, el municipio de Gualeguaychú, durante los últimos 10 años, en términos de las propuestas de promoción y de políticas que fueron como marcando un rumbo en términos de la construcción de la soberanía alimentaria, la configuración de los territorios en función de la producción y el abastecimiento local, y cómo en ese esquema se han ido generando tensiones con el modelo productivo centrado más en los commodities y la exportación. En ese caso, se puede hablar de todo lo que fue el proceso de la normativa que existe en Gualeguaychú para prohibir la fumigación con agrotóxicos,
dentro de que tiene sanción, digamos, del Consejo Deliberante y del Ejecutivo local, y cómo frente a esa normativa, digamos, restrictiva o de prohibición de algunos puntos, también a lo largo del tiempo se fueron construyendo a partir de experiencias concretas políticas que las potenciaron y que fueron, digamos, como generando todo un proceso de desarrollo centrado en el abastecimiento local. Y esas políticas pueden tener que ver con varias aristas. Por un lado, con promover los procesos de producción agroecológica, con generar procesos de cesión de tierras para el desarrollo de estas experiencias colectivas, como en el mismo caso, a partir de todo lo que veníamos trabajando, que implicaron las políticas de los 90, la desarticulación de los entramados productivos locales pensados en el abastecimiento local, cómo se fue trabajando para recuperar o reconfigurar algunas de esas producciones. Pienso en el tema lácteo, por ejemplo, donde de la gran cuenca que había láctea, de la crisis productiva, digamos, de los años 90, se llegó a un escenario y cómo hoy, a partir de un proyecto concreto, el municipio, en articulación con organizaciones, está trabajando en un proceso de producción ensachetado y pasteurización de leche local para el abastecimiento de la ciudad. De la misma manera, cómo pensamos o cómo se piensan los canales de comercialización de las producciones locales y cómo se han ido generando alternativas para la comercialización de esa producción con un sentido donde se puedan beneficiar a los propios productores y lo que reciben por su producción, que es muy distinto a las cadenas convencionales, y la generación de espacios de comercialización que permitan que lleguen alimentos seguros y sanos a buen precio a los consumidores locales. Se puede hacer referencia al plan de alimentación sana, segura y soberana que implementó el municipio. Digo, ¿y a qué actores son los que vienen más allá de la política pública, los actores concretos, productivos, sociales, que vienen como promoviendo y desarrollando estos procesos, y a la vez las tensiones que se han ido generando en este camino, por ejemplo, a partir de un análisis de lo que ha movido, lo que sucedió, las resistencias, los acompañamientos en torno a la sanción de la ordenanza de prohibición del uso de agrotóxicos. Lo tiro así porque me parece que es un caso que tiene como todo varios condimentos o aristas que se pueden llegar a pensar y que se pueden pensar en diálogo con la totalidad de los conceptos que hemos ido trabajando a lo largo del seminario. Era como para hacer alguna referencia que pueda servir de orientación, pero también, no necesariamente hay que hacer este ejercicio. Se puede elegir algún recorte particular de alguna experiencia concreta, ya sea de profundización de la matriz de dominación y dependencia, o de alguna experiencia que abone, digamos, a los procesos de construcción de la soberanía alimentaria, o alguna problemática más general, como algunos han trabajado ahí, la cuestión de las quemas del delta y los humedales, y cómo podemos pensar que eso repercute sobre los procesos de construcción de la soberanía alimentaria, o vincularlos con los procesos de profundización de la matriz extractivista. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cuáles son los actores? ¿Quiénes se benefician? Bueno, hacer como un poco ese análisis. Ahí me parece que... Sí, perdón, Yami. Plantealo y después lo que simplemente una invitación a que quienes están, que estoy viendo, digamos, que han desarrollado los trabajos previos, puede ser, o sea, que puedan hacer algunas intervenciones en torno a algunas ideas que les surja por dónde encararlo, retomando algo de lo ya trabajado, o alguna otra cuestión que les interese proponer en torno a cómo abordar y pensar el desarrollo de este trabajo final. Sí, vayamos por ahí. Quien quiera hacer alguna pregunta o aportar, digamos, para ir ampliando esto, queda abierto ahora
la posibilidad. Sí, Gabriela. Bien. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, yo me preguntaba, buenas tardes primero, me preguntaba cuando escuchaba todas estas posibilidades que hay, ¿no? Y lo difícil que es obtener información concreta eh, de la situación económica aquí en Concordia, ¿sí? De hecho, estuve pensando y tratando de averiguar, me comuniqué con un profe conocido que hasta hace poco, ahora ya se jubiló, trabajaba en la universidad y él tenía una especie de observatorio, tenía a cargo una especie de observatorio con respecto a esto, pero que desde que él se jubiló, o casualidad, no existe más. Entonces, no sé bien a qué recursos apelar, excepto la página de la municipalidad, donde hay noticias, sobre todo, que cuentan lo que se hace, eh, pero hay poca información, poco dato acerca de las producciones o las actividades económicas que se desarrollan en la ciudad. No sé si me explico. Es bastante difícil poder decir, en Concordia está pasando esto, en Concordia funciona tal y cual empresa, cual y tal industria, porque escapa por ahí a lo que manejamos en lo cotidiano, digamos. Eh, entonces, no sé a dónde acudir para obtener esa información y poder hacer algo que esté fundamentado y no quedarme solo con lo que veo, creo o por ahí publica algún medio. Eso es lo que me pasa. Sí, sí, está claro, Gabriela, y está claro que es un problema, ¿no? La sistematización de datos o la difusión o sea, por un lado la sistematización, me parece que hay una limitación en eso, y por otro lado la difusión o el carácter público de esas informaciones más locales. Yo lo encararía más por una cuestión que no, o sea, de no centrar tanto, o sea, llegar hasta donde se pueda llegar con algún dato duro. Ahí se me ocurre, por ejemplo, en términos de pensar las producciones convencionales, a través del INTA o vínculos con APAMA, que es la asociación ahí de arandaneros, o la asociación de citricultores. Hay que ver hasta dónde, qué información, digamos, ¿no? Quieren compartir o no, porque algunas informaciones seguramente son más sensibles. Después algún otro contacto que pienso que se podría establecer es con el INTA, en ese sentido, digamos, y para eso me ofrezco, digamos, también a facilitar los vínculos, ¿no? O los contactos. Y después, digamos, más allá de las limitaciones que se puedan tener en términos de la sistematización de datos duros, por ahí también otra alternativa es pensar algo más etnográfico y cualitativo, ¿no? De centrarse en algunas experiencias más allá de los números, de poder dar cuenta en procesos que por ahí son micro, de cómo vienen, digamos, construyéndose o desarrollándose, y en articulación con quiénes. Digo, ahí está, por ejemplo, digo, para pensar, hoy hablaba de Gualeguaychú, digamos, pero para pensar también el caso de Concordia, en términos de las producciones más de la agricultura familiar y la economía social. Hay desarrollos por un lado, justo hace muy poquito, digamos, a partir de un trabajo que se hizo, que se viene haciendo hace varios años, desde organizaciones y con un acompañamiento de instituciones que vienen trabajando en el tema, se terminó se otorgaron los sellos de producción agroecológica a los primeros productores y productoras que vienen trabajando en este proceso. Hay una ordenanza municipal que es del año, si no me equivoco, 2018. Ahí los contactos son o sea, que se pueden establecer. En Concordia hay un área de economía social, y eso se puede trabajar con ese área particularmente, ¿no? Después, desde el mismo área, junto con otras instituciones que trabajan a nivel local y provincial, se vienen promoviendo el desarrollo de espacios cooperativos de producción de alimentos, tanto en lo que es pesca como en lo que es horticultura.
y recientemente hay experiencias que vienen trabajando sobre la comercialización de esas producciones que son anteriores, y recientemente se conformó un espacio fijo que da un salto, ¿no? Digamos, si se quiere, cualitativo en términos de propuestas, que es ahí el mercado pueblo a pueblo multiplicar. Y los actores y las instituciones, las personas que están en esos procesos en general están a lo largo de toda la matriz, desde la producción hasta la comercialización. Entonces, por ahí se puede, digamos, como indagar más en lo que traen estas experiencias en términos de aporte, en las limitaciones que pueden llegar a tener, y también bueno, generar quizás algunos espacios de entrevista con los y las protagonistas de esos espacios, y donde puedan, digamos, desde sus propias experiencias traer algunas cuestiones que nos permitan pensar o problematizar o traer algunas preguntas sobre estos procesos. Bien, gracias. Yo por ahí hice un poco este relevamiento ahora creo que para el último trabajo acerca de las muchas da lugar o promovidas en cierta manera desde el municipio, pero muchas son más bien de autogestión, ¿no? Pero el Estado habilita en cierta manera esto. Bien, entonces pensaba esto del mercado multiplicar. Y se me ocurrió algo mientras escuchaba, pensaba en esto de la producción, pero bueno, no sé si voy a encontrar a los actores principales, ¿no? La producción que se fue dando, el desarrollo de la vitivinicultura, que acá en Concordia también se dio, creo que es Pampa Azul, que se desarrolló no solo de la mano de mujeres, sino que también creo que se hace de manera exclusivamente orgánica, y me parece que sería una experiencia interesante. ¿Podría ser algo así? ¿O sería un poco descabellado? No, para mí perfectamente podría ser, porque además, digamos, en términos de proceso histórico, o sea, yo no me acuerdo si vos o en algún trabajo o en alguno de los encuentros también hacíamos referencia a esto de lo que fue el proceso de regionalización de la producción. La estación experimental del INTA se crea como una estación experimental, digamos, especializada en vitivinicultura. Y bueno, y ahí hay procesos claramente de definiciones productivas, pero que son políticas productivas, que terminan teniendo una gran incidencia en la reconfiguración de los territorios, del territorio particularmente, en términos productivos. Y me parece que eso también, o sea, como ahí en ese caso hay también como la posibilidad de traer a colación un análisis de un proceso histórico de más largo alcance, y analizar los contextos en los que esto resurge también, ¿no? Y después, digamos, ahí en ese proceso también, cuando viene, digamos, todo el desarrollo de la citricultura fundamentalmente, bueno, me parece que en esos procesos se evidencian claramente algunas limitaciones que trae el hecho de ordenar nuestros territorios productivamente en torno a actividades que buscan responder y satisfacer demandas de los mercados externos. Vos te ponés a analizar las variedades de citrus, de naranja fundamentalmente, que hay y que quedaron, y nada, y se van viendo, digamos, variedades que después se fueron perdiendo, que no se desarrollan más, y te ponés a analizar, y claro, era lo que en determinado momento pedía determinado mercado en torno a las características que tenía que tener la fruta, y por ahí se termina implantando determinada variedad. Después cambian los contextos y ese comprador que había, digamos, como generado toda la lógica y la forma de un desarrollo productivo, ya no compra más y los compradores son otros, entonces toda esa producción que quedó, que estaba atada, digamos, a esos requerimientos, de pronto ya no se pueden colocar en los mercados externos porque hay otras necesidades y empiezan, digamos, como a circular internamente, y hay un montón de variedades en ese sentido. Digamos, la citricultura me parece que también es como un análisis interesante desde ese punto de vista, ¿no? Sí, incluso también la sustitución del citrus por el arándano en algún momento, ¿no? Sí. Y después, y ahí sí hay datos de un censo que se hizo hace no tanto tiempo, del destino de
de las tierras, digamos, dedicadas a la citricultura, se da, digamos, y es comparativo porque no es solo de Concordia, sino que hay datos del Departamento Federación también, y ahí, digamos, lo que se ve es que en el Departamento Concordia, en los últimos años, disminuyen la cantidad de hectáreas destinadas a la citricultura, y lo que deja de ser citricultura, en alguna parte pasa a ser arándano, pero mayormente pasa a ser también eucaliptus, digamos, tierras que se van destinando a la forestación. Y en el Departamento Federación crecen a la par que eso sucede acá, crecen las explotaciones agropecuarias destinadas a la citricultura. Y hay una característica distinta en términos de que el desarrollo de la citricultura en el Departamento de Concordia tiene un tamaño promedio mucho mayor al de Federación, y los actores son actores empresariales de mayor escala. En Federación, la citricultura en el departamento sigue teniendo un componente muy fuerte de producciones más chicas y de actores de ese mundo, digamos, que no tienen el nivel de capitalización que tienen en el departamento de Concordia. Y ahí hay un censo que se hizo que si no lo podés rastrear, si te interesa ese tema, lo podemos también rastrear y facilitarlo. Bien, bien, bien. Estuve leyendo un trabajo hace poco, porque justamente a unos estudiantes se les ocurrió hacer el trabajo sobre el sindicato de la fruta. Entonces estuvimos indagando y buscamos un trabajo de una autora de apellido Jordana, no recuerdo el nombre ahora, que me pareció muy interesante y brindaba estos datos, tomaba el censo y demás. Entonces sí, es muy interesante. Bueno, ahora ya tengo mucho para elegir cómo recorto, pero bueno. Ahora de mi preocupación de que no sabía qué hacer, ahora digo, uy, ¿por dónde empiezo? Se abrió un mundo. Sí, sí, sí. Pero buenísimo, gracias Gabriela, porque ese tipo de consultas me parece que nos permiten, digamos, también como pensar, y seguramente algún otro compañero o compañera a partir de eso también Sí, le han surgido. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo me tengo que ir porque tengo clases, pero muchísimas gracias por la respuesta. Hasta luego y un gusto realmente compartir los encuentros. Bueno, qué Adiós. bueno, che, muchas gracias. Muchas gracias. Estaba recordando, no pude decirle porque se iba, estaba recordando que Gabriela, cuando hizo el trabajo número 4, ella trajo un montón de programas y experiencias, digamos, que hay ahí en Concordia, además de las que mencionaban. Una que decía, una fábrica italiana que fabrica fertilizantes orgánicos, por ejemplo. Después traía a la red de productores pueblo a pueblo, Mercado Multiplicar, Sembrando Futuro, que es, se entregan kits de semillas de huerta, que son para huertas comunitarias, después para los merenderos, huertas barriales. Traía también el fortalecimiento de la producción agroecológica para el abastecimiento local y cómo es que programas de la Secretaría de Desarrollo Social y de Producción financian a 16 familias productoras que se dedican a la horticultura, 3 a la avicultura, y bueno, y así, ¿no? Como que de alguna manera ahí también todo se va vinculando con todo, pero sí, tiene un montón para elegir, a ver qué es lo que desea. ¿Quién más? ¿Quién más tiene ahí alguna idea o algo, algún un tito, un hilo para tirar? No se te escucha, Fátima. ¿Vos la escuchás, Andrés? No. Capaz que si te Estoy acercás. muteado, pero no lo escucho. A ver. Ahí volvió Gabriela. Capaz que estamos buscando la forma, Carmen.
No, che, no se escucha, Carmen. No sé qué será. Capaz que puedes prender y apagar el micrófono otra vez, intentar con eso. Sí, el micrófono aparece como abierto, pero no llega sonido. Si querés probar de apagarlo y prenderlo, y si no, aunque no sea lo ideal, pasar algo por escrito como para que tomemos de puntapié y vayamos charlando sobre eso. Y mientras, si alguna otra compañera quiere plantear alguna cuestión en torno a esto, y le damos tiempo ahí a Fátima que resuelva. A mí me gustaría, mientras tanto, decir, para quienes vean después la clase, que al comienzo lo decía Andrés, que estamos como organizando un poco la cuestión para poder llegar a finales de noviembre con todo. Y hay muchos y muchas que entregaron, por ejemplo, el trabajo 1 y 2, solamente esos dos. Y bueno, nada, los incentivamos a que puedan entregar los otros, los puedan terminar. Y, y las fechas un poco que tenemos ahí son hasta el 31 de octubre, entonces para ponerse al día con todos los trabajos, o sea, un mes aproximadamente. Y para la próxima semana, el trabajo final. Seguramente está bien que, por ejemplo, ¿qué pensás, Andrés? Que si desean hacerlo de a dos, si son de la misma localidad o no, digamos, pero quieren pensar ahí la temática en común, también se puede. Eh, pero bueno, para, para incentivarlos, ¿no? Y que terminen. Sí, sí, eso estaba planteado, digamos, tanto como los trabajos de cada encuentro como la elaboración del trabajo final. Si lo quieren hacer entre dos, hay varios y varias que vienen, digamos, trabajando de esa manera. Por supuesto que está abierto a que lo hagan así. Y después yo, para reforzar el otro aspecto de lo que dijimos antes, también respecto a la presentación de los trabajos, en algunos casos, como decíamos, digamos, se respondía a la consigna desde la vinculación de lo conceptual con algún proceso en particular, y se hacían dialogar esos conceptos con los procesos, y en otros lo que veíamos era que era una descripción de lo conceptual trabajado en clase o en cada encuentro. Para el trabajo final, sí, ahí vamos a pedir un mayor esfuerzo, si se quiere, desde las problematizaciones, lo reflexivo, de poder hacer preguntas y de poder analizar una realidad a la luz de los conceptos. No solamente hacer una descripción conceptual de lo que se ha trabajado, porque aparte el carácter de trabajo integrador final, digamos, amerita que se pueda hacer ese esfuerzo, ¿no? Sí, y traer todos los autores y que quieran de los demás seminarios, citarlos, por supuesto, así como en este final queremos que sea como una producción, digamos, académica en el sentido, ¿no? De que algunos trabajos eran como que empezaban, ni nombre tenía, no, ni la consigna, nada, ¿no? Y empezaban diciendo ahí toda la producción era como entonces queremos que el final, digamos, esté un poco más formal y en el sentido, digamos, académico, pero también en el sentido de, de que nosotros podamos dar cuenta de que todo este recorrido por el seminario que pudieron reflejar en su espacio, en su territorio, digamos, qué les permite pensar todo esto, ¿no? Por ahí también. No sé, Fátima, si pudiste.
Y después la otra cuestión, digamos, también que está puesto ahí, o sea, para no enroscarse con el tema de la construcción del mapa, es con los recursos que tengan, digamos, que puedan y que les resulten a ustedes, digamos, como sencillos de implementar. No esperamos en ese punto digamos, un gran desarrollo de lo tecnológico, que el mapa sea demasiado sofisticado, sino es simplemente, digamos, buscar un recurso que permita, desde una herramienta concreta de la geografía y de la construcción de la lectura del espacio, poder reflejar estos procesos sociales y políticos. Y porque en general, aparte, al mapear, podemos tener, digamos, como una dimensión desde la imagen también más clara o más contundente de algunos procesos. Pero no enroscarse mucho con que sea un mapa hiper sofisticado, ni mucho menos, ¿no? También si van teniendo consultas, pueden ir mandando al mail, o si necesitan, así, Andrés que estaba ofreciendo contactos, digamos, también pueden ir consultando y les vamos respondiendo, digamos, como orientación para el final. También tenemos un mes, así que podemos ir haciéndolo tranqui. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o consulta, alguna cuestión que podamos charlar ahora para orientar y ordenar? Si no, obviamente yo no sé, Fátima, ¿vos estás ahí escribiendo? Ahí mandó. Ah, perfecto. Dice, mi idea es ver la aplicación del programa Pro Huerta en la localidad. Buenísimo. Me parece que ahí también hay un montón de aspectos para traer, y el Pro Huerta surge, o sea, hay que ver en la localidad cuándo se implementa, ¿no? Pero es un programa que surge en los años 90, y me parece que hay como mucho para decir de ese contexto de surgimiento, de cuáles eran los objetivos en ese momento, y de cómo el programa también se fue reconfigurando en sus objetivos y en su desarrollo y en su implementación a lo largo de todo este tiempo. ¿De dónde era, Fátima, vos, que no recuerdo? Bien, genial. Las semillas a ustedes seguramente, o sea, les llegan vía San Salvador, ¿no? Digamos, es San Salvador quien distribuye. O Concordia. Bien, sí, me parecía. Bueno, y ahí también, en ese caso, si hiciera falta, digamos, establecer algún tipo de contacto para profundizar, algo de información o demás, nos avisan y también lo podemos facilitar a eso. Seguramente haya algún promotor o promotora con la que tienen vínculo ahí a nivel local, y esa me parece que sería como la vía más directa. Genial. Bueno, no sé si nadie tiene alguna otra consulta particular. Me parece que podemos ir cerrando ahí y quedamos ahí también abiertos a las dudas, cuestiones, orientaciones que vayan surgiendo. Recordemos otra vez las fechas: 31 de octubre, fecha límite para la presentación de los 4 trabajos de cada uno de los encuentros, y 7 de noviembre, fecha
límite para la entrega del trabajo final. Bueno, insistimos con esto, lo que haga falta, en lo que podamos aportar en este proceso de construcción de esa producción, quedamos a disposición y bueno, nada, esto, como seguir incentivando que se pueda cumplir con el cumplimiento en los plazos, así se puede seguir el camino de la diplomatura. Y gracias a todos y todas por el espacio compartido. No vamos a tener más estos encuentros presenciales, pero bueno, insisto en que estamos abiertos ahí a aportar en lo que podamos, y vamos a seguir viendo los trabajos que nos quedan ya entregados y los que queden por entregar. Sí, bueno, eso, entonces, para Marisa Villalba que se sumó, que creía que era a las 19, bueno, estábamos haciendo entonces el cierre ahí, comentando un poco lo que era el trabajo final integral, que ya vamos a subir también las plantillas a la plataforma, contando un poco las fechas que son para terminar de entregar los trabajos, y la fecha para el trabajo final integrador. Si en algún, bueno, respecto del final integrador, si hay consultas se pueden hacer, y si en algún caso pasa de que pasó algo y bueno, se demoran, bueno, también háganos saber, digamos, porque nosotros vamos a estar como corrigiendo mientras tanto, entonces está bueno que podamos conocer si tienen alguna dificultad o conflicto y considerarlo para que puedan terminar. Y bueno, que les vaya bien también en los otros espacios, que puedan terminar bien y seguimos en contacto. Muchas gracias también por cada uno de los encuentros, quienes se sumaron, a quienes nos vieron y nos estamos viendo el año que viene seguramente y ojalá así sea.